Ahora resulta que solo Xóchitl Gálvez es la responsable del desastre de su campaña y de la del PRIAN. ¿Es la única? No, aquí lo analizamos en Radicales. Sí, conversamos de muchos culpables, de muchos culpables, y de cómo se está dando un fenómeno muy interesante al interior de la misma derecha, que hay algunos que ya se están separando como diciendo, yo no voy a ser culpable de esto que está pasando ahí. Está bien bueno el Radicales. Pero una cosa es decir que ella no es la única culpable, y otra cosa es decir que no tiene cierta responsabilidad de la debacle del próximo 2 de junio. Entonces, algo sí tiene de responsabilidad. Cuando un barco no avanza, es responsabilidad del capitán o de los remeros. Me parece que aquí, Radicales, vamos a poner las medidas justas. Nos vemos este viernes, 10 de la noche, en Estudio B, Sin embargo al aire. Vale. ¡Bravo! ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a una emisión más del Semanal. En esta ocasión preparamos para ustedes el resumen de las noticias más destacadas del lunes 8 de abril al viernes 12, que es cuando grabamos este programa. Vamos a una cortinilla y regresamos. Bueno, desde el estudio de Sin embargo, le mandamos un abrazo grande a mi compañera, la conductora y productora Ilse García, que se incorporará con nosotros pues ya en la próxima semana. Pero vamos a avanzar, a empezar con las noticias, con este resumen semanal. De lo que se habló más el lunes 8 de abril fue sobre el debate presidencial. El primer debate presidencial que se realizó un día antes, el domingo 7, y es que las candidatas presidenciales y el único candidato dijeron una serie de datos y también de acusaciones entre ellas y entre él, se estuvieron acusando, pero lo que destacó fueron los datos falsos, no del todo reales, que compartieron las candidatas y el candidato. El lunes 8 de abril, nuestra compañera, la reportera Nancy Gómez, realizó una revisión de los datos que no fueron reales, que compartieron las candidatas. Y en primer lugar, pues bueno, les comparto una información que fue contrastada por Nancy Gómez. Para empezar, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, fue cuestionada durante el debate sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, así como las propuestas que tiene para combatir la violencia. Al responder, pues dio datos falsos para presumir sus logros durante el gobierno en la capital, mientras gobernó la Ciudad de México. Bueno, en esa ocasión, en el debate, Claudia Sheinbaum dijo que durante su gestión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México creó la Fiscalía Antifeminicidios, y gracias a eso en la Ciudad de México el feminicidio que se comete es un feminicidio que es castigado, es decir, 0 impunidad en feminicidios. Eso fue lo que comentó Sheinbaum Pardo. Pero les decía, su dicho es falso porque no todos los feminicidios que se cometieron de 2019 a 2023 recibieron sentencia. Esto es de acuerdo con datos de la Fiscalía Capitalina. Se sabe que de 2019 a septiembre del 2023, que fue el periodo en el que Sheinbaum Pardo gobernó la Ciudad de México, se contabilizaron 349 feminicidios en la capital. Y en ese mismo periodo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México da cuenta solo de 144 sentencias, es decir, menos de la mitad de los casos denunciados. La candidata de Morena también aseguró que los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40%, pero esto no es del todo cierto. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que del 2018, cuando fue el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se registraron 898 feminicidios, mientras que en el 2023 se contabilizaron 830. Es decir, hubo una reducción de 7.6%, aunque sí ha disminuido la cantidad de feminicidios
Es importante recordar que en el 2021 se registró la cifra anual más alta desde 2015, que fue de 981. Bueno, Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, también usó datos engañosos durante este primer debate presidencial. Acusó que durante la pandemia la Ciudad de México perdió 9 años de esperanza de vida. Ese dato pues es exagerado, porque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, del INEGI, entre 2019 y 2020, cuando inició la pandemia de COVID-19 en México, la caída de la esperanza de vida fue de 7.3 años en promedio, no 9, como comentó la candidata. Pero esto se recuperó cuando terminó la emergencia sanitaria, y ya entre 2020 y 2023 el promedio aumentó a 7.6 años. Este promedio de esperanza de vida, es decir, esa reducción que hubo, aumentó entre esos años 2020 y 2023, al pasar de 69.2 años a 76.8. Entonces, pues les dejo ahí ese dato, y nada más pues para comentar que también Jorge Álvarez Maínez utilizó datos que no están del todo completos, porque él habló sobre la importancia de poner en primer lugar a las infancias, una propuesta interesante, pero comentó que actualmente la primera infancia recibe menos del 2% del presupuesto anual. Esto no es preciso, porque en el presupuesto de egresos de la Federación no hay un monto definido para cada grupo poblacional. Y también pues es importante comentar eso, porque cuando se revisa, por ejemplo, el observatorio presupuestal que hace la organización Pacto por la Primera Infancia, ahí se puede consultar el presupuesto que se otorga a niñas, niños y adolescentes. Bueno, ahí lo que vemos es que en el conteo, la cifra que da Álvarez Maínez, pues tampoco está contando, por ejemplo, el presupuesto que se le asigna a las niñas y adolescentes, con otro monto que es de 26.848 millones de pesos. Es decir, aunque él dijo que se destina menos del 2% del presupuesto de la Federación, pues cuando se suma todo este monto destinado a esta población, el porcentaje aumenta. Entonces les traigo esta información pues para que estén pendientes de todos los comentarios que hacen las candidatas y el candidato presidencial, sobre todo previo a los otros 2 debates presidenciales que todavía nos faltan. Y vamos también a otra información del lunes 8 de abril, porque ese día se dieron a conocer los resultados de 4 casas encuestadoras que le preguntaron a la población mexicana quién cree que ganó el primer debate presidencial. Bueno, sin embargo, hicimos una recopilación de estas encuestas, y de 5, 4 dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum Pardo. Las encuestas que la señalan como la ganadora fue Encol, que publica una encuesta para el diario El País, y W Radio. Ahí el 43% de las y los encuestados consideró que Xóchitl Gálvez perdió el debate. Y a Sheinbaum Pardo, el 46% de las y los entrevistados consideró que ganó. En cambio, el 25% consideró que Gálvez Ruiz fue la ganadora, y el 10% Jorge Álvarez Maínez. Otra encuestadora que también le da el triunfo a Sheinbaum Pardo después de este debate fue Mendoza, Blanco y Asociados. Esta encuesta arrojó que el 69.5% de las y los encuestados declaró a Sheinbaum como ganadora. En segundo lugar, pues aparece aquí también Xóchitl Gálvez con el 21.3% y Álvarez Maínez con el 6.4%. Otra encuesta que le da el triunfo a Sheinbaum es Demoscopia Digital. En este sondeo, el porcentaje a favor de Claudia Sheinbaum es de 64% frente al de Xóchitl Gálvez del 28%. Y estamos viendo la diferencia entre las candidatas y el único candidato. Electoralia también publicó los resultados de una medición en donde Claudia Sheinbaum obtuvo el 55% de las
preferencias. Fue a la que la población consideró como la ganadora del debate frente al 25% de Xóchitl Gálvez. Y aquí a Álvarez Maínez le dan un 20%, un poquito más alto que las pasadas. También la encuesta que realiza de las Heras Demotecnia posicionó a Sheinbaum como la persona que consiguió el triunfo, con el 46% frente al 17% que eligió a Xóchitl Gálvez, y ya más abajo Álvarez Maínez con el 4%. La única encuestadora que le dio el triunfo a Xóchitl Gálvez fue Massive Caller. Bueno, esta encuesta informó que para el 60% de quienes vieron el debate presidencial, Xóchitl Gálvez fue la ganadora frente a Claudia Sheinbaum con un 34.8% de preferencias y Álvarez Maínez con un 5.1%. Con esos datos amanecimos el lunes 8 de abril, después del primer debate presidencial, que ustedes, si lo vieron, saben que se caracterizó por estos señalamientos, las acusaciones que hicieron las candidatas y pues también Álvarez Maínez. Algo muy importante también que ocurrió el lunes 8 de abril y que no tiene ya nada que ver con la cuestión electoral fue el que pudimos ver en México un eclipse total de sol. Esto no lo habíamos visto desde hace 33 años. El 11 de julio de 1991 fue la última vez que las y los mexicanos pudimos observar un eclipse total de sol. Bueno, el lunes 8 de abril volvió a ocurrir y se extendió por México, Estados Unidos y Canadá, esto que se llamó la eclipsemanía. Bueno, todos estaban muy emocionadas, compartiendo en redes sociales las fotos, sobre todo de las sombras, ¿no? Si no tenías el filtro para poder verlo directamente o tomar una foto con tu celular o con tu cámara, bueno, lo que se compartió mucho fueron las fotografías de las sombras de este eclipse. Y en Mazatlán, Sinaloa, fue el lugar de México donde se percibió de una manera pues impresionante, porque ahí hubo obscuridad por más de 4 minutos. Los medios locales, los medios también nacionales, reseñaron ese día que en el lugar la gente que se reunió para ver el eclipse lloró de la emoción. También celebró. Yo escuchaba, por ejemplo, algunas personas que estaban echándole porras al eclipse, ¿no? Con esto de eclipse, ya eres mexicano. También familias enteras que estamos viendo ahí unas fotografías de Cuarto Oscuro, que acudieron a ver el eclipse. También en la Ciudad de México se reunieron varias personas, aproximadamente 50,000 familias, personas, parejas, grupos de amigos que instalaron picnics para convivir y ser testigos de este fenómeno astronómico que, escuchen bien, se va a volver a repetir en México hasta el 30 de marzo de 2052. Por eso tanta conmoción con este eclipse. Cuéntenos si tomaron fotos a las sombras con su caja, si pudieron ver el eclipse con sus filtros especiales, porque ya saben, solo podía verse directamente si contaban con lentes certificados. Y ahí estábamos viendo un video de cómo se ve la sombra de pues el reflejo del eclipse, cómo lo podíamos ver a través de las sombras de una cajita, ¿no? También. Y vamos a avanzar porque todavía nos queda información. Vamos con el martes 9 de abril. Ese día y en general esta semana se ha estado hablando también de qué va a pasar con esta relación entre Ecuador y México después de, ustedes saben, y si no aquí les informo, que el 5 de abril la policía ecuatoriana ingresó a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien residía allí desde diciembre y había recibido asilo político un día antes. Bueno, ¿quién es Jorge Glass? Jorge Glass ocupó la vicepresidencia de Ecuador entre 2013 y 2017, durante el gobierno del presidente Rafael Correa.
Después fue procesado por la justicia y recibió 2 sentencias por corrupción, una de 6 años por el caso Odebrecht y otra de 8 años por recibir sobornos a cambio de autorizar obras públicas. Bueno, les decía que la información sigue esta semana porque se supo esta semana que Mónica Palencia, una abogada penalista nacida en Durango, en México, y quien se sumó al gobierno actual de Daniel Noboa en Ecuador en noviembre del 2023 como ministra de gobierno, fue señalada por su trabajo, por el trabajo en el gobierno ecuatoriano que avaló la intromisión a la embajada mexicana allá en Ecuador. Esto es un acto que ha sido condenado internacionalmente. Pero vamos a ver este video con información de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar sobre quién es la ministra de Ecuador. El pasado 23 de noviembre, el mismo día que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa asumió su cargo, firmó un decreto con el cual otorgó la nacionalidad de ese país a Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, una abogada penalista nacida en Durango, en México, quien se sumó a su gobierno como ministra de gobierno, posición desde la cual orquestó el asalto a la embajada mexicana en Ecuador, que ha sido condenado internacionalmente por violar lo dispuesto en la Convención de Viena de 1969. Tras recibir la nacionalidad ecuatoriana, el pasado mes de noviembre, la doctora Palencia Núñez fue designada como ministra de Gobierno y ministra encargada del Interior de Ecuador, país en donde lleva residiendo alrededor de 40 años y en donde ha desarrollado gran parte de su vida profesional. La noche del viernes, la policía de Ecuador irrumpió de manera ilegal en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba asilado en la representación diplomática de ese país. Un acto que no tiene antecedente en ningún país democrático. Como consecuencia del asalto, el gobierno mexicano rompió relaciones con Ecuador, que ha recibido una condena internacional unánime. Precisamente una de las responsables del ataque a la embajada mexicana es Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, quien hasta donde se sabe no ha renunciado a su nacionalidad mexicana. De hecho, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha señalado que Palencia Núñez debería ser juzgada en su país por traición a la patria. Ya el Parlamento de Ecuador ha citado a Mónica Palencia y a otros 3 ministros para que expliquen la invasión a la Embajada de México en ese país. Este domingo 7 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador convocó a Mónica Palencia Núñez, así como a Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y a Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, para que expliquen el asalto de que sufrió la Embajada Mexicana en Quito el pasado viernes 5 de abril. Bueno, pues es por esto, por la nacionalidad mexicana que también tiene la ministra del Interior de Ecuador, que se ha escuchado durante esos últimos días señalamientos en su contra, donde se refieren a ella como traidora a la patria. Por eso, también esta semana, la ministra del Interior, Mónica Palencia, rechazó estas acusaciones porque dijo que ella pues se opuso a esta invasión. Tuvo una reunión con legisladoras y legisladores de allá en Ecuador. Fue convocada junto a otros funcionarios para explicar qué pasó. Ella reivindicó, se dijo orgullosa de la condición de doble ciudadana que tiene, es decir, mexicana y ecuatoriana, y admitió que a finales de febrero, cuando ya contaban con una orden dictada por un juez para detener al exvicepresidente Jorge Glass, solicitó a la Cancillería pedir formalmente a la Embajada de México que les entregara al exfuncionario o que autorizara el ingreso de la policía para poder detener al expresidente Jorge Glass. Ante la negativa de México, pues Palencia dijo que su posición fue no insistir y dejar que el tema fuera abordado por canales diplomáticos.
También la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo que el allanamiento fue ordenado por el presidente Daniel Noboa por un riesgo inminente de que el ex vicepresidente Jorge Glass huyera. Entonces, pues ahí tienen esta información. Como la ministra del Interior de Ecuador, Mónica Palencia, rechaza que le llamen traidora a la patria porque dice ella se opuso a llegar hasta esta situación, ¿no? Hasta esto que realizó las autoridades ecuatorianas, el ingresar a la fuerza a la embajada mexicana. Y hubo más información sobre el tema esta semana, porque ese día también, el martes 9 de abril, el presidente López Obrador exhibió videos del ataque a la embajada mexicana. En estos nuevos videos que compartió, que se difundieron durante la conferencia matutina, se observa el momento en que fuerzas de seguridad de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana. Esto provocó desde los últimos días la ruptura de las relaciones entre ambos países. Estamos viendo las imágenes. En estos videos se observa el momento en que agentes de las Fuerzas Armadas de Ecuador irrumpieron violentamente en la sede diplomática mexicana que se ubica en Quito. Ya dentro de la embajada se pudo observar el forcejeo entre Roberto Canseco, que es jefe de la sección consular mexicana en Ecuador, con los elementos de seguridad para evitar que continuaran entrando al inmueble. Mientras Canseco intentaba esquivar a los agentes, otro grupo de 4 hombres pasó frente a él, llevándose a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador. Ya saben, en ese momento lo detuvieron. Y también en los videos observamos cómo el jefe de la Cancillería mexicana en Ecuador fue sometido por un agente hasta dejarlo en el suelo. Estos videos pues fueron nuevos porque lo que habíamos visto desde el viernes fueron las agresiones que recibió este funcionario afuera de la embajada mexicana. Ahí ustedes pueden ver estos videos que compartió el presidente el martes 9 de abril. El mismo día, la Casa Blanca, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos condenó el uso de la fuerza contra la embajada mexicana. Hay que recordar que previamente el presidente López Obrador había criticado las reacciones que tuvieron desde Estados Unidos. Las había calificado de muy ambiguas. No solo las reacciones de Estados Unidos, también la reacción de Canadá. Bueno, el martes el gobierno de Estados Unidos ya por fin condena el asalto de Ecuador a la sede diplomática de México. ¿Quién hizo esta condena? Pues fue el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. El funcionario, en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, dijo, esto lo voy a citar: condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. También dijo que ya le pidieron al gobierno de Ecuador trabajar con México para que encuentre una solución a esta disputa diplomática. Eso hasta el martes 9 de abril. Les vamos a seguir compartiendo información sobre cómo avanzó este tema. Antes vamos a saltar de información, de tema. También tiene que ver con una cuestión electoral, una cuestión de las elecciones acá en México. Y es que ese día Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, ofreció una conferencia junto a los dirigentes de los partidos que la respaldan en busca de la presidencia. Estoy hablando de Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, Marco Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, dirigente del PRD. La candidata presidencial informó que se reunió ese día con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y le exigió que suspenda las conferencias matutinas durante el periodo electoral. La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México comentó en conferencia que a pesar de las medidas cautelares que ha emitido el INE contra el presidente, pues él no
no parece acatarlas. Afirmó la candidata que las y los consejeros del INE le comentaron que lo único que pueden hacer al respecto es emitir pues medidas cautelares, pero en el caso de la solicitud de una reparación de daño tendría que buscarlo la candidata con una resolución ante tribunales, en este caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar qué comentó Xóchitl Gálvez ese día. Lo de la mañanera se va a someter al Consejo General nuestra solicitud de que se cancele la mañanera. Es lo que se nos indicó y ya de ahí nosotros procederemos, pero los propios consejeros reconocen que el presidente ha sido reincidente a pesar de las medidas cautelares que se le han hecho una y otra vez en seguirse metiendo en la jornada electoral. Eso comentó Xóchitl Gálvez, quien también ha criticado el formato que tuvo el primer debate presidencial. Más que el formato, pues comentó, por ejemplo, que tuvo fallas el reloj y que eso pues también la distrajo. Ya el INE informó que los formatos de los siguientes 2 debates no van a cambiar porque ya fueron aprobados, pero que sí serán distintos a la forma en la que se realizó el debate que vimos el 7 de abril. Y vamos ahora con información del miércoles 10 de abril, porque ya ese día el presidente López Obrador reaccionó a esta petición que hizo Xóchitl Gálvez ante el INE. El presidente consideró desde su conferencia de prensa que la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, pues esta petición que hace, la leyó como un agravio a la libertad de expresión. Recordó que el Tribunal Electoral ya resolvió que no se puede restringir la transmisión de las conferencias de prensa. También consideró que cancelar estas conferencias sería una gravísima violación a la Constitución. Y pues calificó esta decisión, esta petición, como una muestra de que los opositores están muy nerviosos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en su conferencia el 10 de abril. Sí, quieren censurar las mañaneras. Están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? No, a la gente también. O sea, ¿cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades? ¿Dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. Pero no sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos, vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho. ¿Sí? Nada más que no estamos en una dictadura, ni de izquierda ni de derecha. En México se vive en una democracia. Y la democracia, entre otras cosas, implica pluralidad, diversidad, garantizar
el derecho a disentir. No es pensamiento único. Entonces, en una democracia es consustancial el que haya proyectos distintos y hasta contrapuestos de nación. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Por qué vamos a estar pensando todos de la misma manera? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con la misma política económica? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con un solo pensamiento? No, nada de hipocresías. Y ahí, de nuevo, aplica el que actuemos en libertad. Soy así, esto soy, así pienso. No ando robaleando, porque el robalo es, bueno, uno de los pocos peces que anda en dos aguas. No ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando. No tengo como doctrina la hipocresía, no digo una cosa y hago otra. No, esto es lo que pienso. Eso es lo que opinó el presidente López Obrador el miércoles sobre esta petición de cancelar las conferencias matutinas. Y también les decía que el tema de la relación Ecuador-México avanzó. Ese mismo día también se revelaron en la conferencia matutina una serie de testimonios del personal diplomático que se encontraba en la Embajada de México en Ecuador la noche del viernes 5 de abril, cuando las fuerzas de seguridad de ese país irrumpieron en el inmueble para detener a Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano. Bueno, en el video que mostró el gobierno mexicano el día miércoles, hablan Raquel Cerur, embajadora de México en Ecuador, Roberto Canseco, el jefe de la sección consular mexicana, y Eva Marta Balbuena, jefa administrativa en esa sede diplomática. Estas personas narraron cómo fue la irrupción violenta en la embajada mexicana. Roberto y Eva se encontraban en el inmueble, mientras que Raquel Cerur recibió la noticia cuando se encontraba ya afuera de la embajada, después de que fue declarada persona non grata en ese país. Vamos a ver lo que se presentó esa mañana del miércoles 10 de abril. Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder, o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte, inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta, porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta, y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Yo voy a tratar de ayudar que él se libere, porque había dos personas que lo estaban deteniendo y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta, impidiendo que ellos pasaran. Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. Sale un intruso
y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta, muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero. Yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. Y yo en mi espacio ya le grito: soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete, es una emergencia. Y ya cuando le dije: sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass. Salieron 2 vehículos blindados. Contesto y me dice Eva Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo, como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía, ¿qué? No puede ser, ¿cómo? Voy corriendo hacia la puerta. Afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja. Estaba ahí ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la embajada, no entendía. Después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca. No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a la canciller desde luego, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México siente uno que es una situación diferente, se siente uno en casa y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto es una sensación extraordinaria. El hecho de ver cuando arriamos la bandera, o sea, te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente. Tengo pues bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí sí, ha sido el momento más triste de mi carrera. Y vamos a avanzar con la información del jueves 11 de abril, porque ese día la Corte Internacional de Justicia informó que recibió una denuncia que presentó el gobierno mexicano contra Ecuador, pues después de este asalto a la embajada. Alicia Bárcena, que es la secretaria de Relaciones Exteriores, reveló la mañana del jueves el contenido de esta denuncia que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia. Entre los puntos más destacados se encuentra la petición de suspender a ese país como integrante de la Organización de las Naciones Unidas hasta que emita una disculpa pública por los hechos ocurridos el 5 de abril. La canciller mexicana informó que también se pidió juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, pues bueno, la Corte Internacional sería el órgano adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado. Y tendría que definir si expulsa o no a Ecuador de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar qué comentó la secretaria de Relaciones Exteriores en la conferencia matutina del jueves 11 de abril. Hemos decidido, por instrucciones del señor presidente, llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad
de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Bueno, y aquí también les quiero invitar a que después de terminar el semanal vayan al canal de Sin embargo a ver la entrevista que hicieron en el programa de los periodistas a Rafael Correa Delgado, el expresidente de Ecuador. Él habló sobre cómo México podría denunciar al presidente actual ecuatoriano, Daniel Noboa, porque, dijo, secuestró a un asilado en jurisdicción mexicana, y también de cómo México podría denunciar a la ministra Mónica Palencia, de quien les informamos al inicio del programa, por traición a la patria. Él ha insistido en ello. Pero bueno, ya saben, ahí tienen la invitación para ver después del semanal la entrevista al expresidente Rafael Correa. Y vamos a seguir porque el jueves también ya hubo una definición de qué va a pasar con esta petición que hizo Xóchitl Gálvez para frenar las conferencias matutinas. Bueno, el Instituto Nacional Electoral informó el jueves que rechazó la petición de cancelar de suspender las mañaneras durante el resto de la campaña electoral. Y también dijo que no va a realizar un esfuerzo de comunicación especial para aclarar que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido. Estas son dos peticiones que había hecho Xóchitl Gálvez. Bueno, el consejero del INE, Arturo Castillo, argumentó en una sesión que determinar la suspensión de la transmisión de las conferencias también representaría una afectación en los derechos de información de la ciudadanía. Mientras que respecto a la petición que hizo la candidata del PRI, PAN y PRD para esta campaña donde se aclarara que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, bueno, el órgano electoral dijo que ya se encuentra en marcha una estrategia de difusión en redes sociales contra los delitos electorales, y esta campaña pues se va a empezar a transmitir en radio y televisión a partir del 14 de abril, entonces no va a ser un esfuerzo especial para ello, como lo había solicitado explícitamente Xóchitl Gálvez, y que ustedes recordarán, les informamos aquí cómo difundió imágenes con el logotipo y las iniciales del INE, como haciendo una sugerencia, ¿no?, para que el órgano electoral explicara que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido. Ahí está la respuesta del INE, no va a hacer ninguna de las dos cosas que le pidió la candidata del PAN. Y hablando también de la candidata del PAN, pues llegamos a un tema, una declaración que hizo el jueves y que causó polémica entre usuarios de redes sociales y también, bueno, en los medios de comunicación lo hablamos mucho, porque en un evento que realizó en el Estado de México, en Naucalpan, ella dijo, ahorita vamos a escucharla, pero aquí les doy una cita de lo que comentó. Ella dijo, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. ¿Por qué indignan tanto las palabras de Xóchitl Gálvez? Bueno, porque ya hemos hablado también de lo difícil que es para la población más joven, en este caso, por ejemplo, hacer un patrimonio con los sueldos que hay, con las limitantes. Entonces esto, pues sí causó molestia. La candidata de la oposición dijo que hizo este comentario, bueno, respondiendo a una observación que le hace Claudia Sheinbaum durante el debate presidencial, el del domingo.
ella, la candidata de Morena, le dijo a Xóchitl Gálvez que vive en una casa del cártel inmobiliario. Por eso Xóchitl Gálvez responde: nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio, perdón. Y por eso esa es la respuesta que da, que Claudia Sheinbaum le reclama que ella vive en una casa propia y que en cambio ella vive en un departamento. La panista también manifestó que tiene 32 años siendo empresaria de manera honesta y bueno, con eso pues justifica el por qué ella sí tiene esta casa, ¿no? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en ese evento en el Estado de México Xóchitl Gálvez el jueves. Una de las propuestas que nosotros hacemos con claridad es el Sistema Nacional de Cuidados. Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Tengo 32 años de ser empresaria, de manera honesta, de manera ética. Yo no le he robado a nadie en un peso. Uno puede trabajar no es un delito. Gracias, mija. Lo que es un delito es robar. Y me reclamó en el debate que la empresa que yo recibí un contrato es de mi esposo. Mi esposo es empresario. Mi esposo, además de empresario, es rockero, y el ex esposo de ella, además, es ratero. Porque ese sí lo vimos con bolsas de dinero de Carlos Ahumada en un escritorio. Eso sí es un delito. Robarse el dinero es un delito. Ser empresario no es un delito. Así es que tienen aquí enfrente una mujer que sabe generar empleos. Ese mismo día, Xóchitl Gálvez, en otro evento que tuvo en el Estado de México, intentó rectificar y dijo que estos comentarios los hizo refiriéndose específicamente a Claudia Sheinbaum. Mencionó, ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno y agregó, ella ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México y la verdad es que ella me reclamó que yo viviera en una casa y ella viviera en un departamento rentado. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. Pidió pues también que no sacaran de contexto su declaración. Lo cierto es que no hubo ningún matiz cuando hace esa declaración. No especificó todo esto y pues se suma una serie de comentarios que ya ha hecho Xóchitl Gálvez. Y a los pues pasa, ¿no? Que después, pocos minutos, trata de justificarse. Lo vimos el día del debate presidencial. Un ejemplo, cuando muestra la bandera de México al revés, tuitea que fue una protesta. Más tarde, en la semana, dijo que fue porque el reloj la distrajo, entonces ya no pudo acomodar la bandera. Entonces se suma pues también a estas contradicciones que hemos escuchado de la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz. Vamos ahora a avanzar con la información del viernes 12 de abril. Esta es la información más reciente que tenemos hasta el momento, porque se sabe que el Poder Judicial, que está encabezado por la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ordenó la apertura de una investigación en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar, porque lo están señalando por haber presionado a jueces para que resolvieran favorablemente asuntos en los que el gobierno de López Obrador tenía intereses políticos. La investigación inició por una denuncia anónima y alcanza a algunos colaboradores de Arturo Saldívar en el Poder Judicial que pues serán investigados por el Consejo de la Judicatura. En el caso de Arturo Saldívar, como él es un ministro en retiro, el expediente será integrado y resuelto por la propia Suprema Corte. El juez retirado afirma
que la ministra Norma Piña fabricó esta investigación y filtró la denuncia que ha estado asesorada por un grupo de la candidata Xóchitl Gálvez y ha dicho forma parte de una venganza contra el presidente López Obrador, dice ante el inminente triunfo de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena. En entrevista con Sin embargo, Arturo Saldívar, que actualmente es el asesor de Claudia Sheinbaum para la reforma al Poder Judicial, aseguró que jamás se había iniciado una investigación contra un expresidente de la Suprema Corte, menos aún por un anónimo. Recordó, pues ya les decía, que involucra a jueces y magistrados a los que pues supuestamente él presionó. Se le está acusando también de extorsionarlos, de amenazarlos para emitir sentencias a favor de sus intereses, algo que él ha dicho es falso. Los vamos a dejar ahorita con un video que prepararon desde la unidad multimedia de Sin embargo, con más detalles sobre esta acusación, esta investigación que inició contra Arturo Saldívar y cómo él está señalando que pues es una manera con la que la ministra Norma Piña trata de meterse en las elecciones. Con este video los vamos a dejar. Antes de despedirme, les quiero pedir sus likes, sus comentarios. Ya saben que siempre los leemos con mucho gusto, con mucha atención. Cuéntenos qué les pareció el semanal y si pudieron ver o no el eclipse esta semana. Yo me despido, los dejo con este video. Nos vemos la próxima semana aquí en el semanal. Con base en un documento anónimo presentado sin pruebas el 8 de abril, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ordenó iniciar una investigación contra Arturo Saldívar, su antecesor en el cargo, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial, en cuyo escrito de denuncia se involucra también a jueces y magistrados, así como al exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y Netzaí Sandoval, asesor de la ministra Lenia Batres Guadarrama. La investigación involucra a jueces que desecharon amparos promovidos por el equipo jurídico de Claudio X González contra obras emblemáticas del presidente López Obrador, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como casos como el de Emilio Lozoya y hasta litigios del periódico El Heraldo de México. En entrevista con Sin embargo, Arturo Saldívar afirma que la ministra Norma Piña fabricó y filtró la denuncia, asesorada por el grupo de la candidata Xóchitl Gálvez y como parte de una venganza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el inminente triunfo de Claudia Sheinbaum. Saldívar es asesor de Sheinbaum para la reforma al Poder Judicial y asegura que jamás se había iniciado una investigación contra un expresidente de la Corte, menos aún por un anónimo, que involucra además a jueces y magistrados a los que él supuestamente presionó, inclusive con extorsiones y amenazas para emitir sentencias a favor de sus intereses, lo que debió desecharse por falso. Sobre otra denuncia que se presentó en su contra en febrero por parte de Miguel Alonso Mesa, un ex becario de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González y actual integrante del equipo del candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, Saldívar dice que es ajena al anónimo que motivó la investigación de Piña.